sé cuántos de ustedes se habrán hecho la pregunta si Dios, por un lado, concibió su adoración y por otro lado, si dejó plasmado, revelado, cómo Él entendía que nosotros debíamos adorarle. Pero nosotros tenemos en el Antiguo Testamento directrices muy claras de parte de Dios de cómo Él concibió todo lo que iba a tener que ver con la adoración, con su adoración. Y yo creo que eso es simplemente lógico, que un Dios extraordinario, que se va a comenzar a relacionar con un pueblo ordinario, que sabe muy poco de Él, que tenga Él que instruirlo en cómo acercarse a Él, porque el pueblo no sabía, el pueblo lo único que sabía era acercarse a los ídolos. Y si Dios quería ser adorado en su santidad, iba a tener que enseñarnos cómo hacer eso. Y de nuevo, hay principios muy claros, aunque no practicamos la adoración como lo hicimos en el Antiguo Testamento, pero sí nosotros tenemos principios detrás de toda esa práctica que permanecen hoy. La razón por la que Dios no repite las instrucciones en el Nuevo Testamento es precisamente porque lo que Él instruye en el Antiguo Testamento como principios es permanente, es eterno, va a ser igual, fue ayer, fue hoy, será mañana y será en el reino de los cielos. Son principios que tienen que ver con lo que Él es, y lo que ha cambiado es la forma como nosotros nos relacionamos, pero no los principios detrás. Y lo primero que nosotros podemos ver, y aquí ya de hecho hay una instrucción, eso que nosotros estamos viendo, el tabernáculo de Dios, como nosotros lo vemos en esta gráfica, fue concebido precisamente para estar en el centro del pueblo. Que todas las tiendas de campaña, todas las casas tenían que ser construidas alrededor del tabernáculo y mirando hacia el tabernáculo. Ahí ya hay un principio, y es que Dios entendía que su adoración era central para la vida del pueblo. Y hoy en día nosotros no tenemos el tabernáculo porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos el tabernáculo, somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros ahora tenemos que construir no las tiendas de campaña, sino nuestras vidas en dirección de la adoración a Dios. Nuestras vidas tienen que ser levantadas y construidas en esa dirección, teniendo como foco, como eje central, la adoración de nuestro Dios. Para comenzar, a mí me resulta muy llamativo que cuando Dios comenzó a hablarle a Moisés de cómo construir el tabernáculo, Él empleara 7 capítulos y 240 versículos. Para construir algo que era relativamente pequeño. El tabernáculo no tenía la dimensión del templo de David, algo muy pequeño. Y sin embargo, cuando Él va a hablar de la descripción de la creación del universo, Dios emplea 2 capítulos y 56 versos. 7 para su tabernáculo, el centro de adoración, y 2 para el resto del universo. Eso debe darnos a nosotros una idea de cómo Dios ve lo central que es su adoración. No dejó nada a la imaginación de Moisés y de Aarón, absolutamente nada. Todo lo prescribió al dedillo. La localización del templo era central para lo que sería el pueblo judío. El tabernáculo es reconocido en el Antiguo Testamento con varios nombres. El lugar santo, un lugar apartado, un lugar que es especial, que no es lo mismo que tu casa, no me vas a tratar ni vas a entrar a ese lugar de la misma forma. El santuario, con la misma idea, algo santo, el lugar donde reside Dios, que ahora yo no tengo que ir a ese lugar porque el lugar soy yo y Dios reside en mí. Lugar de revelación a través de la adoración. Cuando el pueblo venga a adorarme, cuando vengas al tabernáculo, ahí yo me le revelaré a Moisés, y de esa misma forma, a través de experiencias de adoración, Dios puede revelarse a nuestras vidas. Revelarnos cosas en el interior nuestro y revelarnos cosas que tienen que ver con mi vida que quizás no andan bien. Lugar de sacrificio, un lugar donde yo voy a ofrecer algo que me cuesta, algo que yo tengo que ofrendar, pero que representa un sacrificio para mí, como yo debiera vivir mi vida hoy en día de forma sacrificial. Lugar de reunión, donde Dios iba a reunirse con el pueblo. Todos esos son nombres del tabernáculo en el Antiguo Testamento. La palabra para tabernáculo es eskené en el griego, y es interesante por una razón. Y es que cuando Cristo viene, Juan 1 nos dice que Él vino, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra ahí habitó es esa palabra que aparece en pantalla, eskenó, casi igual que la palabra eskené. De manera que lo que Juan está diciendo es que el verbo se hizo carne y tabernaculó entre nosotros. ¿Por qué eso es apropiado? ¿Qué se suponía que era el tabernáculo, sobre todo el lugar santísimo, el lugar de la residencia de Dios, ¿verdad? ¿Qué se suponía que Cristo era? Dios mismo. En Él residía la plenitud de la divinidad, dice la palabra.
Bueno, como en él residía la plenitud de la divinidad y en el lugar santísimo también estaba la presencia de Dios, es lógico que esta palabra sea muy parecida a la palabra tabernáculo. Cristo vino y tabernaculó entre nosotros, hizo su tabernáculo entre el pueblo suyo. Decíamos que Dios no dejó a la imaginación de Aarón y Moisés absolutamente nada. Oye como Dios dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. A mí me sorprende que cuando Dios comienza a describir el candelero de oro, Él le habla de cada manzanita, de cada florcita, de cada bracito que debe estar en ese candelero. Y luego se lo repite más de una vez. Yo creo que hay una aplicación ahí. Antes de nosotros inventar en la adoración, conozca lo que Dios prescribió. Porque quizás eso con que yo estoy improvisando es una especie de fuego extraño, que es contrario a lo que Él ha prescrito, contrario a lo que Él ha revelado. Dios fue sumamente detallista en la revelación de lo que Él quería. Ese tabernáculo se construyó entonces con donaciones voluntarias del pueblo. Es increíble que Dios no le dice a Moisés, mira Moisés, compra material para que haga el tabernáculo, sino que le dice a Moisés, no, dile al pueblo que traiga el material. Lo vamos a construir, Moisés, pero al pueblo que lo traiga. De manera que cuando yo pienso en la adoración, y hemos venido repitiendo esto, es algo que yo tengo que traerle a Dios. No es algo que yo voy a recibir de Dios, es algo que yo tengo que traerle a Dios voluntariamente, y es algo que a mí debe costarme. Y habló el Señor a Moisés, Éxodo 25, 1 y 2, diciendo, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Y eso era para construir el templo. Oye, ¿cómo él lo dice? De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Eso es voluntario, no es forzado. No debe ser un peso tampoco. Mi ofrenda, mi adoración, mi diezmo, todo lo que yo le ofrezco a Dios, no debe ser, imagínate, y ahora tener que escribir este cheque para Dios. Hermano, ¿quién te lo dio? ¿Quién te dio la habilidad de producirlo en el primer lugar? ¿Quién te dio la habilidad para venir aquí el domingo? ¿Quién te dio el carro en el que tú vienes? O el dinero para que cojas un carro público, no importa. ¿Quién te lo ha dado? Si no es Dios. Entonces yo tengo que traerle a Dios de forma voluntaria de lo que Él me ha dado. Y nosotros cuando vemos el tabernáculo, describimos hace un rato las composiciones de las diferentes cosas que estaban ahí, ¿verdad? En el atrio estaba la fuente de bronce para el agua. Y la única razón por la que yo quiero mencionar esto es porque y esto tiene que ver con la concepción de su adoración, cuando el adorador entraba al tabernáculo, al atrio, con lo primero que se topaba, y el sacerdote por igual, antes de llegar al altar de bronce, era precisamente con esta fuente de agua, para que lavara sus manos antes de ofrecer sacrificio, en representación de que el lavado de las manos representaba limpieza de pecado. Dios concibió su adoración y dejó los principios bien establecidos. Antes de tú irme a ofrecer holocausto, tú tienes que, en simbolismo de limpieza de pecado, lavar tus manos. ¿No han visto cómo todavía en la tradición católica el sacerdote hace eso? Que antes de dar la comunión se lava las manos. Bueno, es representando esto, que obviamente correspondía al Antiguo Testamento, no al Nuevo, pero si hay algo aquí, es que yo no puedo venir delante de Dios a ofrecer sacrificios si yo previamente no me he presentado delante de Él con limpieza de corazón. Al entrar a la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Oye, o sea, la pena era de que si ofrecían el sacrificio sin haberse arrepentido, confesado de pecado y simbolizado por el lavamiento de las manos, se caían muertos. Serio lo que es la adoración de Dios. También cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor, hay que lavarse las manos. En vez de nosotros ver a Dios como un Dios cruel que le quitaba la vida por una violación tan pequeña, lo que debíamos decir, wow, pero este es un Dios que toma muy en serio su adoración.